¿Qué hacemos si muere una persona? Quizá lo primero que pase por tu mente sería enterrarla, velarla y luego sepultarla en algún cementerio. O lo incineraríamos, como actualmente sucede con las víctimas del célebre virus COVID-19. Pero en la Roma antigua tienen una manera algo peculiar de despedir a sus difuntos. Catacumbas. Siendo más específico, catacumbas cristianas. Veamos de qué va. Terminadas las persecuciones, las catacumbas se convirtieron en santuarios de los mártires. En aquel tiempo también había cementerios al aire libre en Roma, pero los cristianos, por diferentes razones, prefirieron los subterráneos. Ante todo, los cristianos rechazaban la costumbre pagana de la incineración de los cuerpos. Este sentido tan vivo de los cristianos creó un problema de espacio, problema que influyó poderosamente en la creación de las catacumbas. Las catacumbas resolvieron el problema de forma económica, práctica y segura. Como los primeros cristianos eran en su mayoría pobres, esta forma de sepultura fue decisiva. Hubo otros motivos que llevaron a la elección de las excavaciones subterráneas. En los cristianos se vivía de un modo muy fuerte el sentido de comunidad. Además, estos lugares apartados permitían, especialmente durante las persecuciones, reuniones comunitarias reservadas y discretas, y permitían el uso libre de símbolos cristianos. El término antiguo con el que se designaba estos monumentos es coemeterio, que deriva del griego y significa dormitorio. La palabra catacumba, que viene a significar al lado de la cantera, proviene del hecho de que las primeras excavaciones para ser utilizadas como lugar de enterramiento fueron realizadas a las afueras de Roma, junto al terreno de una cantera. Las catacumbas surgen en Roma entre fines del siglo II y principios del siglo III después de Cristo, con el pontificado del Papa Seferino, quien confió al diácono Calixto la dirección del cementerio de la Vía Apia, donde iban a ser sepultados los pontífices más importantes del siglo III. La costumbre de enterrar a los difuntos en ambientes subterráneos ya era conocida por los etruscos, los judíos y los romanos, pero con el cristianismo nacieron cementerios escogidos mucho más complejos y amplios para poder acoger en una sola necrópolis toda una comunidad. Las catacumbas eran excavadas en toba o en otro terreno fácilmente transportable, pero sólidos, para poder crear una arquitectura negativa, es decir, un espacio en blanco rodeado con un espacio ocupado. Las catacumbas implicaban la presencia de escaleras que llevaban a corredores denominados galerías. En las paredes de las galerías están colocados los nichos, cerradas en losas de mármol o de ladrillos. En las catacumbas existen en todo caso tumbas más. Las catacumbas eran tarea exclusiva de una asociación especializada de trabajadores llamados fosores, que eran excavadores. Excavaban una galería tras otra a la débil luz de sus lámparas y para llevar la tierra a la superficie se servían de cestos o sacos que hacían pasar a través de los lucernarios, que se habían abierto en la bóveda del techo de las criptas, de los cubículos o a lo largo de las galerías. Los lucernarios eran grandes pozos que llegaban hasta la superficie y cuando concluían el trabajo de excavación, los lucernarios quedaban abiertos al aire y la luz como conductos de ventilación e iluminación. En las paredes de toba de este intrincado sistema de galerías se excavaron filas de nichos rectangulares, llamados lóculos, de diferentes dimensiones, capaces de albergar un solo cadáver, aunque no era raro que contuviesen dos o más. La sepultura de los primeros cristianos era muy sencilla y pobre. Siguiendo el ejemplo de la de Cristo, se envolvían los cadáveres en una sábana o lienzo, sin ataúd. Los lóculos se cerraban después con lápidas de mármol o, en la mayor parte de los casos, con piezas de barro cocido y se fijaban con argamasa. Sobre la tapa se grababa a veces el nombre del difunto, con un símbolo cristiano o el deseo de paz en el cielo. Con frecuencia se ponían junto a las tumbas lámparas de aceite o redomas con perfumes. Por su colocación en filas superpuestas, las tumbas daban la idea de un gran dormitorio, llamado cementerio, término de origen griego que significa lugar de descanso. De este modo, los cristianos querían afirmar su fe en la resurrección de los cuerpos. Además de los lóculos, había otra clase de tumbas. El arcosorio, que es una tumba típica de los siglos III y IV.
Es un nicho mucho más grande con un arco encima. La lápida de mármol se ponía horizontalmente y generalmente el arcosóleo servía de tumba a toda una familia. El sarcófago, que es un sepulcro de piedra o de mármol, ordinariamente adornado con esculturas en relieve o con inscripciones. La forma es una tumba excavada en el suelo de las criptas de los cubículos o de las galerías. Numerosas formas se encuentran junto a las tumbas de los mártires. Los cubículos, el término significa cuartos de dormir, eran pequeñas piezas, verdaderas tumbas de familia, con capacidad para varios lóculos. El uso de una tumba de familia no era un privilegio reservado a los ricos. Los cubículos y los arcosolios estaban con frecuencia decorados con frescos que tomaban escenas bíblicas y reproducían los temas del bautismo, la Eucaristía y la resurrección, simbolizada con el ciclo de Jonás. Por último, la cripta es una pieza más grande. En tiempos del Papa San Dámaso, muchas tumbas de mártires se transformaron en criptas, es decir, pequeñas iglesias subterráneas, embellecidas con pinturas, mosaicos y otro tipo de decoración. En conclusión, en Roma se habían cementerios al aire libre. Sin embargo, los cristianos no volvían a usar normalmente las tumbas para sucesivos entierros, así que el espacio disponible se habría agotado rápidamente. Además, ante todo, los cristianos rechazaban la costumbre pagana de la incineración de los cuerpos y, siguiendo el ejemplo de la sepultura de Jesús, preferían la inhumación por un sentido de respeto hacia el cuerpo y destinado un día a la resurrección de los muertos. Este sentimiento tan vivo de los cristianos creó un problema de espacio, y como los cristianos eran en su mayoría pobres, esta forma de sepultura fue decisiva, ya que las catacumbas resolvieron el problema de forma económica, práctica